luto, está con lágrima, familia específicamente Corsino Berigüete, están llorando la partida de Elba, su ser querido. Y así hay muchos miles de personas que hoy están llorando la partida de sus seres queridos. Pasado unos meses, más bien el mes de noviembre, tuvimos una actividad denominada Noche de Gratitud, donde el predicador hacía énfasis en el problema de la muerte también y señalaba que cada segundo muere una persona. Y él, para dramatizar esta situación, hacía una señal y hacía un toque y decía: cada vez que hace esto muere una persona. Esa es la frecuencia con la cual están muriendo personas a nivel mundial. Porque el mundo no es lo que vemos aquí. El mundo está compuesto por miles de millones de personas. Y en todo el derredor del mundo actualmente están muriendo de la misma manera, están naciendo personas. Pero el problema no es nacer y morir. El problema es qué actitud hemos de tomar o hemos tomado en ese tránsito del nacer al morir. Ya sabemos que la muerte es dolorosa, tan dolorosa que nos duele cuando un ser querido muere. También nos duele cuando el vecino o la vecina o el amigo o alguien que ni siquiera conocemos también muere, porque cuando veníamos para acá nos encontramos con un accidente de tránsito y vimos lo aparatoso del mismo y decíamos: ahí puede que haya muerto. A veces personas inocentes al nacer mueren de años por imprudencia de otros o por falla mecánica de los aparatos que utilizamos, especialmente los vehículos de motor. Y es traumático, ¿verdad?, cuando uno conoce a una persona y lo ve en su juventud y que de repente nos diga: fulano acaba de morir, fue atropellado por una patana o por un vehículo. Y eso a nosotros nos duele aunque no lo conozcamos. Por eso estamos atentos muchas veces a la noticia, porque queremos ver cómo se está desarrollando el mundo. Pero el cristiano, además de estar atento a la noticia, también está atento a la información más importante, que es la que da Dios a través de su palabra. Amén. Y esta es la noticia a la cual debemos de poner más atención, porque precisamente para eso se encomendó a los discípulos a ir por todo el mundo a llevar esta noticia. Dice evangelio, buena nueva de salvación. Y es la noticia que nos dice aquí que hay esperanza aún después de la muerte. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Las lágrimas de nuestra hermana Ángela, de sus hijos, sus hijas, Dios la va a enjugar. Ahora está de nosotros dejar que sea así. ¿Por qué? La palabra enjugar significa limpiar, quitar. Eso es lo que significa la palabra enjugar. Quitar del cuerpo algo húmedo, en este caso las lágrimas. Pero bien, además de eso, ¿qué promete Dios? Promete más de ahí. Dice que no habrá más muerte, va a quitar también la muerte. Ese problema no va a existir. Pero no solamente la muerte, sino su consecuencia, consecuencia, que es el llanto. ¿Por qué lloramos? ¿Por qué nos lamentamos? Por los dolores. Por eso también se va a ir el clamor y el dolor. Alabado sea el Señor. Amén.
Todo esto, que es el problema de la humanidad, tiene solución. Lo único es que no es la solución que nosotros queremos o buscamos, sino la que Dios promete y puede y da para nosotros. Esa es la real. Por lo tanto, aquí la palabra de Dios nos habla y nos explica qué es la muerte. Santiago en su capítulo 2, verso 26, habla de que la muerte es una separación. ¿Qué se separa? Separa el espíritu y el cuerpo. Por eso es que estamos vivos, porque cuando Dios creó al hombre, según el relato del Génesis, lo crea a su imagen y semejanza. Y al culminar en su creación, lo hace con el punto clave, soplar en su nariz aliento de vida. Ese aliento de vida es el espíritu que Él le dio a ese muñeco de barro, el cual creó a su imagen y semejanza, y donde mora la vida, es lo que da la vida. Por eso Santiago dice, así como el espíritu se separa del cuerpo, esto trae como consecuencia la muerte. ¿Pero por qué es la muerte? La muerte es por causa de nosotros mismos. Nosotros somos los culpables de que la muerte exista. Dios no quiso que existiera la muerte. Cuando le dijo a Adán, no coma del árbol que está en el medio del huerto, porque ciertamente morirá. Ahí está la recomendación de Dios para el hombre. Pero así mismo como Dios le dijo a Adán que si comía de ese árbol iba a morir, ahora a nosotros nos está diciendo muchas más cosas que esas. Nos está diciendo no solamente que no comamos de ese árbol, porque ya ese árbol no lo tenemos a la vista, sino nos está diciendo en resumen nos está diciendo, deja de pecar, no peques, deja de hacer lo malo. Y ahora hay un conjunto de cosas que Dios ha definido como pecado, que nos pueden llevar ahora no a la muerte física, a la cual con el proceso de la desobediencia de Adán llegamos nosotros, sino a la muerte segunda, a la que nos va a impedir que haya en nosotros esa palabra de enjugar nuestras lágrimas. Es lo único que lo puede impedir. Por lo cual habla Romanos 6:23 y dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Hay una situación pecaminosa inherente en el ser humano y es el pecado. Y eso nos destituye de la gloria de Dios. Entonces no hay esperanza para que esas lágrimas al morir sean enjugadas. Por eso también en Corintios dice que esa muerte entró por un hombre y por un hombre también la resurrección de la vida. Ahora bien, hay clamor. Sabemos que la muerte también tiene llanto. Y el llanto es producto del dolor que sentimos por la causa a la que somos sometidos. Hay clamor, sí. Cuando sentimos el dolor, clamamos. Clamamos por ayuda. Clamamos por solución. La palabra dice que quitará también el llanto y el clamor. Pero mientras tanto, tenemos que decir que existe ese clamor. En Jeremías 33:3 hay un clamor santo. Un clamor que nos puede ayudar a prepararnos para la muerte y la resurrección de los muertos. Y es cuando él señala la frase de Dios: clama a mí, y yo te responderé
y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí, dice el Señor. Debemos clamar mientras estemos en este mundo, mientras estemos en este planeta, mientras estemos vivos. Tenemos la oportunidad todavía de ir a ponernos a cuenta con Dios. Y es lo que Isaías nos hace el llamado. Isaías se reconoce como el Evangelio en el Antiguo Testamento. Ahí comenzó Dios a hacer un llamado al hombre, donde le dice en Isaías capítulo 1, verso 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios quiere reconciliación del hombre con Él. Dios quiere que el hombre clame, que se acerque a Él. Y por eso le dice en el verso anterior, el 17, Isaías 1, aprended a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. ¿Qué quiere el Señor? Que el hombre reflexione y recapacite de que su semejante también debe ser tomado en cuenta, y más si está en una necesidad, en una situación de vulnerabilidad. Pero más arriba, y miren cómo voy inverso, el verso 16, ¿qué nos manda la palabra de Dios? Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Eso es lo que Dios quiere para poder enjugar nuestras lágrimas. Que nosotros nos sometamos a Él. Que nosotros le busquemos. Que nosotros hagamos el bien. El salmista nos deja ejemplo de un hombre arrepentido, un hombre humillado, un hombre que clama a Dios. Y también nos dice lo importante que es esto. Cuando en el